Y bueno, es mi primera vez, así que vamos a ver cómo nos va. Contando una historia que resulta muy fuerte, voy a hacer solamente un antecedente. Gabriela es nutricionista. Hemos escuchado el nombre de Gabriela recientemente, una serie de declaraciones que ha dado Camilo Rodríguez Chaverri, ex esposo de Gabriela, y que queremos hoy entender el origen de todo esto, Gabriela. Que expliques también tu parte, porque hemos tenido mucha viralización de lo que ha dicho Camilo sobre vos, la situación con los hijos, y lo que queremos es que hoy nos puedas contar un poco qué fue lo que pasó realmente. ¿Cómo inició todo esto, Gabriela? Bueno, yo conocí a Camilo en el año 2013. Duramos solamente 4 meses de novios. Lo conocí siendo pareja de otra persona, por el cual yo le dije, bueno, hasta aquí. Y a la semana escuché, ¿verdad?, en televisión, yo lo había escuchado mencionar, pero no estaba como en el foco. Después de eso empezamos a salir. Bueno, ya yo vi, ¿verdad?, salió el boom, que se separó, empezamos a salir, y de esos 4 meses y medio, no nos dejamos de ver solo un día. Que incluso estaban las elecciones en ese momento, entonces él estaba trabajando en eso. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2013. 2013. Las elecciones de donde estaba Luis Guillermo Solís. Ajá, correcto. Y Johnny Araya. Ajá. Duramos 4 meses y medio, entonces yo conocí a un príncipe azul. Yo dije, ¿qué pasó, verdad? Era perfecto, creo que los poemas, las flores, todo era esa magia de Disney, ¿verdad? Que uno dijo, bueno, de aquí me quedo. Yo estaba terminando de estudiar, estaba con la licenciatura de nutrición, por cierto. Yo quería formar una familia, quería casarme, era como parte de mi sueño, de mi objetivo de vida, ¿verdad? Además de mi profesión. Entonces acepté cuando me dijo que nos casáramos, ¿verdad? En 4 meses. En 4 meses, en 4 meses. 4 meses que vos no sospechaste nunca nada. Nada, o sea, era todo mágico. Íbamos, bueno, a mí me gusta mucho bailar, a él también, entonces pasábamos bailando. Ahí fue donde mi papá me dijo, bueno, ya las saliditas, ¿verdad? Control. Control, por favor. Y entonces ahí yo le comento, y es donde me dice, casémonos. Yo dije, bueno, ya él está grande, me lleva 12 años, vamos a darme la oportunidad. Ahí escuché un par de cosillas y comentarios, y yo dije, bueno, yo tengo que conocerlo, ¿verdad? No me puedo dejar llevar por lo que dicen. Y así pasó. Nos casamos a los 4 meses, nunca vi señales de nada. Nunca sospeché, esas banderitas rojas nunca aparecieron. Creo que también parte del enamoramiento, ¿verdad? Que se dice que uno dura 6 meses para salir de esa magia. Nunca llegó, ¿verdad? Entonces nos casamos en octubre de ese año. Ya casados, empezaron a salir cositas. Empezaron por ejemplo, tenía que llamar a mis amigos a decirles que no me llamaran más, mis amigos hombres. Cosa que yo dije, bueno, por respeto a mi esposo, empecé yo a entregar poco a poco las llaves de mi vida. ¿Qué edad tenías vos en ese momento, Gabriela? Yo me casé a los 26. Súper joven. A los 26 años, sí. Y así empezó poco a poco. Después fue con mis cuñados, mis primos. Yo siempre fui de tener como actividades familiares, siempre, ¿verdad? Las navidades, fin de año, era actividades en la casa de mis papás, de mis abuelitos. Y ya teníamos como establecido esas fechas, ¿verdad? Y él lo sabía, en que cada fecha era en un lugar respectivo, ¿verdad?, de mi familia, donde él no se hacía nada. Entonces yo quería pues hacerlo partícipe de mi lado, ¿verdad?, de las actividades en las que siempre yo estaba presente. Pero poco a poco también eso fue como que me lo fue quitando, fue problema.
Entonces empiezo yo a dejar de asistir a todas las actividades de mi familia. Dejé de trabajar porque no me decía no vaya, pero yo iba a trabajar y tenía que abrir el teléfono para que supiera que estaba ahí, si no había problema. Entonces yo llegué a un punto donde yo dije, bueno, quedé embarazada de mi primer hijo. ¿A cuánto tiempo desde que se casaron? Bueno, primero tuvimos, yo quedé embarazada, yo me casé en octubre, en enero quedé embarazada del primer bebé, fue un embarazo ectópico, entonces en febrero más o menos lo perdí, me quitaron una trompa y bueno, fue una cuestión ahí complicada, O sea, ya venías muy con triste. un trauma ahí complicado. Claro, Entonces, sí, más que obviamente yo estaba deseando, ¿verdad? Ser mamá. Ser mamá, tener un hijo. Y para mí eso fue un shock grande porque quedé con un 50% de posibilidades, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Eso fue en febrero. En mayo quedé embarazada otra vez porque era muy insistente en que tenía que querían que fuéramos papás, porque como ya tenía una edad, entonces era importante que él fuera papá no tan viejo, ¿verdad? Entonces, pues, y yo como que dije, bueno, creo que esa es una edad reproductiva muy buena para la mujer. Entonces, bueno. Ahí se dieron cosas, pero todo fue tan despacio, fue tan... ¿qué le digo? No pude sospechar, o sea, yo no podía ver en ese momento todas esas señales, fueron muy sutiles. Entonces, yo también, conforme pasaba el tiempo, iba accediendo a cosas, ¿verdad? ¿No te lo cuestionabas, Gabriela, viniendo de una familia como la tuya? Sí, pues sí, o sea, eran cosas como que, eso no sé, como que no está bien, Claro, no me parece. El ruidito nada más. Era como la vocecita esa interna que tiene uno, pero era también un sueño para mí y yo decía, bueno, nada es perfecto, ¿verdad? Uno tiene que dar chance. Bueno, pasa todo y como le decía, yo dejé de estudiar, dejé de trabajar. Me dediqué 100% a mi casa, a ser la administradora del hogar. Administradora entre comillas porque yo no sabía absolutamente nada de cuánto se pagaba de agua, luz, teléfono, todo lo manejaba la mamá de él, ¿verdad? Entonces yo nunca, la mamá de Camilo. Yo nunca supe nada, nunca tuve acceso a nada, nunca tuve una tarjeta, nada. Yo incluso cuando iba a comprar comida de la casa, lo que sea, llevaba el vuelto, le daba el vuelto. Entonces, sí, fue una cosa, yo no era esa persona, ¿verdad? Me empezaron a decir a mi familia que qué me pasaba, que por qué estaba diferente. Siempre fui muy alegre en mi casa, era la organizadora de las actividades, llegaba y todo era un carnaval, ¿verdad? Pero poco a poco me fui apagando, precisamente por ese tipo de cosas. Ya empezaron violencia psicológica, verbal. ¿Cómo era esa violencia? Sobre todo malas palabras, que no las voy a repetir, ¿verdad? Porque no soy una persona de referirme con ese vocabulario, pero ya era muy fuerte, sobre todo porque se iba desde las 7 de la mañana y llegaba a las 12, 1, 2 de la madrugada trabajando, yo con bebés en la casa, recién nacidos. Y yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero vámonos un poquito atrás. O sea, vos estás, ustedes se casan y en febrero quedaste embarazada, perdieron ese bebé y luego en mayo quedaste embarazada. Quedé embarazada. Ese es tu primer hijo. Ese es el primer hijo. Ajá. Ok. Ajá. Okay. Sí. A partir de ahí se daban toda esta cantidad de señales. Antes de eso, estaba el asunto ya de familia. O sea, yo, que no me dejan mentir mis mejores amigos, que al día de hoy, gracias a Dios, me volvieron a hablar y entendieron la situación, donde yo llamé y les dije, no puedo, no me dejan, no quiero tener problemas, estoy casada. No sé, o sea, yo lo vi como...
tan inofensivo en ese momento, no vi la gravedad de lo que, no vi dónde me estaba metiendo. Después de eso, igual, ¿verdad? Dedicándome a mi hijo, no había forma que yo trabajara, no había forma que me ayudara, no había forma en que yo quisiera seguir adelante en la parte de estudios. Yo le decía, por favor, o sea, quiero terminar mi licenciatura, quiero salir adelante, incluso de poder aportar, ¿verdad?, a la casa, porque para algo estudió mis papás, gracias a Dios me dieron el estudio. Y no había forma. Si no era porque no había plata, era porque él quería que yo estuviera en la casa, porque los hijos tienen que estar con la mamá. Y yo ahí me dejé envolver, ¿verdad? Poco a poco. A veces a mí me preguntan, pero es que ¿cómo? Es que usted, es que ¿cómo llegó a eso? Y yo ahora entiendo, porque cuando yo estuve soltera, vi personas, vi mujeres que pasaron por situaciones de violencia y yo decía, ay, pero ¿cómo se van a dejar? Claro. ¿Cómo van a llegar a eso? O sea, importante una red de apoyo, ¿verdad? También es importantísimo, que gracias a Dios yo la he tenido. Pero yo decía tanto de eso y realmente, vea, no hay un nivel social, no hay un nivel económico, intelectual, educativo. O sea, cualquiera puede caer en manos de un narcisista, un psicópata y un manipulador, como es él. Entonces, me costó muchísimo salir de ahí, me costó mucho y entiendo que eso pasa. O sea, ya después de esto yo he tratado de leer, de ver por qué me pasó esto a mí, por qué llegué ahí, precisamente lo que usted decía, teniendo un ejemplo de vida diferente, un matrimonio en mi casa, de mi papá, mi mamá, nunca vi nada de lo que yo viví en matrimonio. Entonces uno dice, bueno, es que no es que estoy copiando ese perfil, pero simplemente, no sé, se dio. Creo que por acceder a tanto, ¿verdad?, termina uno en esto. He entendido que ellos son unos depredadores emocionales, definitivamente. Y así creo que se lo van comiendo a uno hasta el punto donde uno no sabe ni quién es. Uno no sabe, ya no se cree, o sea, la autoestima por el piso, ¿verdad? Si es profesional, usted es el peor profesional que existe, la peor mamá. Termina uno en nada. Ahora, después de esto viene mi segunda hija. Ella, pues yo sí quería tener más hijos, ¿verdad? Ya él andaba ahí como que no, pero bueno, se dio, gracias a Dios. Y cuando yo quedé embarazada de ella, empezó a decirme que quién sabe de quién era, que quién sabe con quién yo andaba, que no era de él. Y empezaron, ¿verdad?, parte de todas las agresiones que ya venían sucediendo, ya empezó el asunto de que ya los hijos no eran de él. Fue doloroso porque yo con costos iba donde mis papás una vez al mes y era problema. Me llamaba, que dónde estaba, que si estaba ahí. Me prohibió tomar una gota de alcohol, ¿verdad? En mis momentos de juventud pues salía y que, no, socialmente, ¿verdad? Claro. Algo normal. Y me prohibió, o toma una gota más de alcohol, o sea, o toma algo o nos divorciamos. Y siempre era esto o nos divorciamos. Era la decisión que yo tenía siempre. Pero él sí tomaba. En ese momento, digamos, tomaba algo, sí, pero yo no podía, ¿verdad? Con Monse, que es mi segunda hija, ya el asunto empezó más fuerte. Incluso cuando yo me di cuenta que estaba embarazada y me empezó a decir este montón de cosas, me fui para donde mi mamá, bueno, hasta el ginecólogo, le dije, vea, yo necesito por favor que le haga una prueba de ADN porque yo no voy a pasar los 9 meses en este martirio que me esté diciendo que quién sabe de quién es, sacándome un montón de nombres que estaba suponiendo, ¿verdad?, que es el papá. Incluso esa vez para el té de canastilla lo organizaron mis papás. Él ni siquiera se comprometió ni le interesó estar ni asistir. Y ya venía con una carga muy, muy pesada de cosas, donde, como le decía, violencia patrimonial, violencia psicológica, emocional, sexual, hubo de todo, de todo.
yo decido separarme cuando Monse tenía 6 meses de edad. Nosotros vivíamos en San José, me voy para Alajuela, tratando y yo pensando en que iba a cambiar, como muchas veces pensamos que iba a cambiar, que teníamos 2 hijos, que yo quería esa familia que yo tuve, dársela a mis hijos, pero quería como respirar. Cuando tenía Monse, como unos 3 meses de nacida, empezaron mis ataques de pánico, que yo no entendía qué era. ¿Qué te pasaba? La frecuencia cardíaca, ¿verdad? Empezaba, se elevaba, sudoración, descompensación. Yo sentía que me daba un infarto, ¿verdad? Yo decía, ¿qué pasó? La primera vez estaba con mi mamá y mi hermana y llevamos a la ambulancia, me hicieron un electro, todo bien, me dice, eso parece que es un ataque de pánico, y ya empiezo a investigar y yo dije, mira, nunca en mi vida lo había sentido, y desde ahí empezó. Sin embargo, trataba de manejarlo. Subí mucho de peso. Creo que estando metida en la casa, él sabía cómo hacer para que yo no volviera a trabajar, ¿verdad? Yo no podía con un cierto peso también trabajar. ¿Cómo iba a ser coherente, verdad? Y al final, en la casa solo traía cosas que no debería. Y si usted me dice, bueno, pero era su decisión, ya uno llega a un momento... Lo que había que comer. Exacto. Y yo no tenía dinero, yo no tenía dominio de nada. Era lo que había. O sea, te aisló completamente. Me aisló completamente. Ya era tanto que yo creo que, no sé si a las mujeres les pasa, ¿verdad? Las que han vivido esto, que cuando uno está con la familia o las personas, alguna persona cercana, o que uno se topa a alguien y le dice, pero ¿por qué está tan diferente? ¿Por qué usted ha cambiado tanto? Uno como que más bien ya no quiere escuchar a esas personas. Uno como que, bueno, yo estoy aquí, déjenme aquí. Y lo que él decía, nosotros somos una burbuja y somos los que importamos. Es usted y yo y nuestros hijos y nadie más. Nadie tiene por qué meterse, nadie tiene por qué hablar y opinar. Cosa que tampoco se daba, ¿verdad? Porque siento que a pesar de todo esto, por lo menos mis papás respetaron siempre mi matrimonio. Nunca se metieron a opinar ni nada. Veían como los toros desde afuera hasta el momento en que yo les pidiera ayuda. Porque al final de cuentas esto es por convicción, ¿verdad? O sea, no hay forma de que a uno alguien lo convenza de lo contrario. Hasta que ya tocas fondo. Hasta que uno llega... Y que sos afortunada porque lograste salir. Exactamente. Hay muchas que no logran salir. Sí, hay un estudio, yo vi esta serie que se llama Cosas por Limpiar, una serie que me caló mucho y me identifiqué mucho porque pasan muchas situaciones de estas que yo viví, y dice que en las estadísticas que las mujeres se devuelven hasta 7 veces con su agresor, si no es que terminan en una situación mucho más situación difícil y dolorosa. Exacto. Bueno. Entonces, gracias a Dios, no fueron tantas veces las que volví, porque después de que me separo, donde yo dije, bueno, yo quisiera que esto mejorara, tenía todas las ganas de... Fueron cuando tenía Monse 6 meses. 6 meses. Entonces vos te fuiste esperando en que eso generara un cambio en él. Claro. Claro, y yo dije, bueno, tal vez hay una sensibilidad, ¿verdad?, que ya los chiquitos no están. ¿Qué más que yo que amo, ¿verdad? Sobre todo aquí hablando de la figura paterna. Yo, pues, amo a mi papá, es como todo, ¿verdad? Las hijas que tienen, ¿verdad?, esos corazones con el papá y todo. ¿Qué más que yo quisiera que mis hijos estuvieran con esa figura? O sea, fue lo más doloroso para mí en ese proceso, separarlos de él. Creo que más para mí, porque yo dije, yo quiero que ellos tengan esa figura paterna que yo tuve siempre. Pero tampoco puedo seguir aquí, porque yo no quiero darles un ejemplo a ellos. No quiero ni que sean agresivos, ni que ellos, ¿verdad?, ni que a ellos les pase, ni que sean agresivos con ellos. Entonces, tuve que cortar ahí. Eso fue, sí, como les decía, en mayo. En octubre pasó una situación... casualidad de la vida, diosidades, como quieras llamarle. Paso donde vivíamos nosotros en San José y me lo encuentro con otra persona ahí,
como Dios los trajo al mundo. Y esa fue ya creo que la decisión que yo dije. O sea, vos llegaste a la casa, entraste y los encontraste desnudos. Completamente, ¿verdad? Y me había dicho que iba para donde los papás porque estaba cumpliendo años, entonces que no iba a ver a los chiquitos porque tenía ese compromiso. Y casualmente veo el carro ahí, veo otro carro y me lleva la sorpresa, me lleva la sorpresa. Y había una cuestión de que siempre me decía que llegaba a ver los chiquitos a las 5, 6 de la tarde, o 7, y llegaba a las 10, 11 de la noche. Todos en el horario que él diga. Entonces, yo hasta eso, ¿verdad? Tuve que empezar a poner límites porque no conoce de límites, incluso ya se los estaba pasando a mis hijos, entonces yo le dije, bueno, si va a venir a verlos, venga temprano a tal hora, cosa que nunca pasaba. Ese día, más bien, no llegó, me lo encuentro y yo dije, bueno, ya, o sea, ya esto fue suficiente. Pero ese fue realmente tu punto de inflexión, que vos dijiste Sí. hasta aquí. Ajá, sí, yo ahí ya dije, necesito divorciarme. Okay. Ya fue suficiente. Empiezo a decirle que por favor que nos divorciemos y a tratar, ¿verdad?, de salir, de terminar de salir de ahí. Siguen las agresiones, que incluso hasta empezó a decirme que mi papá tenía amantes, por ejemplo, y cosas ya tratando de como que yo tal vez quizás me peleara o hubiera un problema con mi familia, ¿verdad?, para yo quedar sola. Al final eso es lo que quería. Pasó el tiempo, ya en febrero nos divorciamos. ¿Febrero qué año fue eso? 2019. 2019, antes de pandemia. Antes de pandemia. Pasaron unos 4 meses tal vez. Y bueno, fue digamos, un divorcio en mutuo acuerdo, donde se dejaron pensiones establecidas y yo no pedí nada, ¿verdad? Legalmente yo hubiera podido pedir pensión, pero yo dije, no, o sea, yo tengo un estudio, soy inteligente, soy capaz de esto, o sea, yo me veré por mí, en la parte mía, no necesito, ¿verdad?, que él me dé ninguna pensión, acordémoslo de los niños y punto. Así se dio. A los 4 meses, más o menos, empezó a decirme que volviéramos, que los chiquitos tenían que estar con la mamá y el papá, que los dos, y bueno, ese bombardeo. Después del divorcio. Después del divorcio. Ese bombardeo que salimos un mes, quedé embarazada de la tercera niña. Ya ahí fue una situación que yo dije, ¿cómo pasó esto? Me sentía muy mal, sobre todo por el apoyo que me había dado mi familia. ¿Te sentías culpable? Me sentía muy culpable, muy culpable. ¿Por qué te sentías culpable? Porque precisamente por eso, más que por mí, por mi familia, que yo dije, todo lo que me apoyaron y todo lo que han pasado estos meses conmigo, y mi mamá me lo dijo, tenga cuidado, y las mamás, verá que son sabias, pues no pasó, y pues quedé embarazada. Yo tuve esa culpabilidad y como una cólera conmigo misma por decir, ¿cómo caí otra vez? ¿Cómo lo escuché? ¿Qué pasó? O sea, fue tan rápido todo y tardé en decirle que estaba embarazada cuando empezó a decirme otra vez, ¿quién sabe quién es? Digo, usted no está conmigo. Tenemos que hacer ADN. A ver. Y la misma historia. Repetida. Y yo dije, no, yo no voy a pasar esto otra vez. Le digo, yo no voy a pasar esto. Usted ve a los chiquitos cuando quiera, pero mi embarazo déjeme tranquila, en paz. Yo no voy a volver a pasar esto porque era lo mismo. Y yo le dije, cuando nazca, ya anteriormente, ¿verdad? Yo había hablado con el médico y todo, y me dijo, hay ciertas posibilidades de que pueda dañar el feto si hace un examen intrauterino. Y yo dije, exacto. Yo dije, yo no voy a poner en riesgo mi bebé para que él, para digamos, quitarle la idea a algo que ya yo sé cómo es. Entonces, cuando nazcan, que se lo haga. Al día de hoy, no le hizo nada. Nunca les hizo nada. Cuando estoy embarazada de Siré, a los 7 meses,
Bueno, cuando me lo encontré, para devolver un poquito, cuando lo encontré con esa mujer, fue, digamos, la primer violencia doméstica física, donde me agredió, donde me empujó, y ahí tuve que poner la primera denuncia por violencia doméstica. Empieza la primera denuncia entonces. Ahí empezó. La segunda fue a los 7 meses de embarazo de Cire, de la chiquitita. Yo con una panzota de 7 meses y por una discusión de algo que me preguntó, acusando a mis papás, me dejó yo llamar a ellos porque yo dije, bueno, aclaremos las cosas, y de ahí me tiró el teléfono, ¿verdad? Me lo tiró y me golpeó, me empujó. Yo quedé con morete en mano, en una pierna, con 7 meses de embarazo. Con 7. Tanto así que mis papás escucharon todo por teléfono y se vinieron inmediatamente. Gracias a Dios estaba como en 10 minutos de mi casa y ya ahí él dijo que no era nada, que no había pasado nada. Mis hijos menores estaban, los mayores más bien estaban llorando, estaban muy asustados. Y yo lo que hice fue como meterme al cuarto con ellos, a esperar que llegaran mis papás, porque yo le dije al guarda de seguridad que no lo dejara salir, ¿verdad? Bueno, igual, ir a medicatura forense, poner la denuncia. Y ya después de eso, bueno, se viene pandemia. Mi hija nació en pandemia y yo creo que ella al final tenía la misión en esta vida de terminar de abrirme los ojos y la venda que yo tenía. Y gracias a Dios, ya más bien después de ella fue donde yo dije, es suficiente. Ella tenía como... bueno, cuando yo quedo embarazada de Cire, en el mes que yo me doy cuenta de Cire, me localiza una muchacha y me dice que si yo estaba con Camilo. Yo le cuento la situación más o menos y me dice, es que yo soy novia de él hace un año. Y yo dije, ¿cómo pasó eso? Que no me di cuenta. Y me dice, no, es que no soy la única. Hay otra que tiene 3 años de estar con él, siendo novios oficiales. Y hay otra que tiene esto, y empiezan a salir un montón. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Yo dándome cuenta que estaba embarazada por 3.ª vez y dándome cuenta de este montón de información veraz, donde yo tengo pantallazos, todas las conversaciones, me llaman, hablan conmigo y ya, o sea, yo dije, todo lo que yo venía sospechando se me aclaró, porque todo lo que me encontraba era de la mamá. Labiales, aretes, botellas con labiales. Y siempre había una excusa, ¿verdad? Pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? En ese momento, lamentablemente, en esa situación me doy cuenta y yo dije, hey, aquí hay que correr. Cuando te dicen todo eso, ¿vos qué sentís, Gabriela? Cuando ellas te llaman, te dicen... Sí, una cosa es sospecharlo, pero ya en el momento, creo que uno está tan envuelto emocionalmente y psicológicamente con esa persona que uno siempre quiere creer que es mentira todo. Y fue un shock terrible, o sea, no lo podía creer. Si no hubiera tenido esos datos y a ellas contándome la historia, donde yo decía, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, incluso actitudes, acciones, cosas que hacía con ellas eran las mismas, ¿verdad? Incluso la parte de conquista, ¿verdad? Siempre que las flores, que los poemas y que invitarlas a comer, como que siempre es el mismo patrón. Y claro, me dolió, a pesar de todo lo que yo vivía y todo lo que uno dice, bueno, es que si le hizo eso, ¿cómo usted lo va a seguir queriendo? Es una cosa rara, ¿verdad? Que sigue quedando ahí. Creo que es parte del trauma que hay ahí, ¿verdad? De esa dependencia que hay emocional con ellos, que se hace. Y
Pero sí, ya gracias a Dios eso me dio mucho valor. Muchas de estas muchachas son buenas personas. Buenas personas. Muchas seguimos tal vez en contacto, apoyándonos entre nosotras. Otras siguieron ahí. Y creo que eso él las va cambiando. Él las va cambiando conforme se van y vienen. Él no tiene una responsabilidad afectiva con nadie. Con nadie. Ni siquiera con sus propios hijos. Pero lo que reclama son sus hijos. Pero las actitudes son otras, ¿verdad? Después de esto, viene, ya yo me separo y yo le dije, bueno, yo normalmente trataba de salir con él por ese miedo al descuido con los niños, ¿verdad? Eran 3 niños y uno como una mamá sobreprotectora, gallina, ¿verdad? Que uno, en un parqueo que se baje uno y ese peligro y ese cuidado, como por eso, ¿verdad? Nunca pensé que hubiera algo más allá. Una de estas muchachas, por ejemplo, me comentó que dejaba a los chiquitos encerrados en un cuarto para poder ir con ella a tener relaciones. Entonces, ya ahí son cosas que van más allá, ¿verdad? Donde yo dije, o sea, primero están los chiquitos. No es posible que sea uno tan irresponsable de hacer alguna barbaridad así. Entonces yo dije, y se lo dije a él, yo no le voy a quitar, obviamente, su derecho, usted es el papá, pero por favor, salga acompañado, por lo menos de su mamá, cuando usted los tiene. Yo, cuando quedé embarazada, había empezado a trabajar para poder pagarme otra vez la tesis de licenciatura, porque yo quería retomarme en todo. Yo había quedado sin ser mujer, sin ser profesional, estaba 100% mamá, que no me arrepiento porque yo amo a mis hijos. Esa es la batería que yo tengo en mi vida y por lo que sigo aquí en pie. Empiezo ya a pagar mi tesis, voy a hacerla con toda la panzota, la terminé, gracias a Dios. Cuando pasa esto, que yo le dije, bueno, encárguese usted de ellos, los fines de semana que quiera estar con ellos, usted me dice, nunca fui tampoco de decir, bueno, es que tales días, o no, yo era muy tranquila en eso, o sea, yo tengo a mi papá, tuve a mi papá siempre, entonces, siempre que ellos quisieran, todos los días que pudieran, ¿verdad? Yo no tenía problema. Empiezo a sacar un diplomado ahí en psiconutrición también para poder avanzar y actualizarme tantos años que estaba, ¿verdad? Ahí sin ejercer. Y en el transcurso de este tiempo, a los 6 meses aproximadamente, en que él empezó a salir solo con ellos, me comenta uno de los niños una situación de abuso. Entonces es ahí donde cambia todo. Todo cambió. Todo cambió y tuve que tomar cartas en el asunto, ya con una psicóloga, hacer una denuncia. Ya ahí, creo que a veces lo que le pase a uno, aunque sea traumático y todo, ahí lo va pasando. Pero cuando son los hijos, ya la leona se le sale a uno. Y esos niños, sí. Y no es justo que un niño tenga que vivir algo así, ni mis hijos ni ningún niño, y menos con un progenitor. No se vale. Ahí fue donde yo lo denuncié y ya empezó toda la historia, que fue hace 4 años, no fue ahorita. Tienes 4 años viviendo con esto. 4 años de vivir un calvario donde se me ha denigrado como mujer, como madre, como profesional, y no ha sido nada fácil. Gracias a Dios, una vez más, le tengo que decir que mis padres han sido claves y fundamentales en todo este proceso, porque yo no sé cómo hace la gente que no tiene ese apoyo, o las mujeres que no tenemos ese apoyo. Mi papá ha sostenido a mis hijos y a mí por 3 años que no he dado pensión alimentaria,
que la gente dice, bueno, para poner la mano sí está. Y yo digo, aquí quien ha trabajado y quien ha sustentado todos los necesidades, al menos básicas de ellos, hemos sido entre mis papás y yo. Ha pasado de todo estos 4 años. Bueno, me ha dicho alienadora, madre alienadora, me ha dicho narcotraficante, me ha dicho que tengo hasta papiloma. Como le digo, y lo repito, porque él lo ha puesto y necesito, ¿verdad?, dar mi versión, como usted dice, y que todo lo que dice es absolutamente falso, ¿verdad? Es importante que se sepa que yo he tratado al máximo que mis hijos estén fuera de todo esto. Gracias a Dios han tenido mucha fortaleza, son niños felices hasta dentro de lo que cabe, ¿verdad?, dentro de todo lo que han pasado. Hemos tratado de darles una estabilidad emocional y que sean niños normal, que vivan su niñez feliz y tranquila. Pero sí, han pasado situaciones donde yo dije, ¿qué pasó? O sea, yo sentía que ya me moría porque no había forma de que las cosas avanzaran. Era una traba y otras cosas, y mete procesos, y mete incapacidades, ¿verdad? Ya sabemos que por la caja, hasta la caja le está cobrando, por el INSS ya no le están dando más incapacidades, porque todo es falso. Se ha puesto a hablar de gente. Tengo un primo, Andrés Gerardo Guzmán, que llama que también narcos son familia honorable, son familia respetuosa, trabajadora, que tiene años de estar sacando adelante una empresa, y creo que esto es pura, no sé, envidia, pienso yo, ¿verdad? O gente que como es familia, ¿verdad?, todos se han puesto la camiseta y me han apoyado en esto, sobre todo en la parte emocional. Y los ha denigrado y calumniado como solo él sabe, ¿verdad? Y creo que así como un montón de gente, la mitad de la gente que menciona yo ni la conozco. Sé cuando toca a mi familia, por supuesto, ¿verdad? A mis papás, a mi mamá, cómo los ha tratado. ¿Qué dicen sus papás de todo esto, Gabriela? Porque él habla de los vínculos con el narcotráfico de una manera que le dice, pero están las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Que no hay y que no existen, ¿verdad? Mi mamá es una persona más serena, como más ecuánime, ella más fría, como que trata de mantener ese equilibrio entre todos. Mi papá es más sensible también, y es una persona que ha querido manchar, porque mi papá, gracias a Dios, tuvo su trabajo, trabajó 47 años en la cervecería de Costa Rica, o sea que desde los 12 años hasta que se pensionó, tuvo el mismo trabajo. Salió por la puerta grande, gracias a Dios, y me enorgullece mucho decírselo, y también que la gente lo sepa, porque lo ha tratado de minimizar y ¿verdad?, de calumniar, que mi papá ellos sí le pusieron una querella, porque ya mi papá es adulto mayor, ¿verdad? Entonces él no tiene respeto por nadie, como les decía, no hay límites, él no conoce de límites por nada. A mí me decía que no había juez que condenara a él en nada, siempre me lo decía, cuando había situaciones de violencia. Y bueno, aquí estamos, me arriesgué, porque yo sé que hay mucho miedo, o sea, para uno llegar y tomar la decisión de poner una denuncia, sobre todo por las cosas que yo he ido a ponerlas, da mucho miedo. Pero da mucho miedo, o también pasa que no hay evidencias. Si yo no voy con los moretes, o no tengo sangre, o no estoy en una bolsa negra, mal herida o muerta, no hacen nada. Qué triste el sistema. Eso es lamentable. El INAMU me ha ayudado. Tengo un aparatito que se llama el botón de pánico, ¿verdad?, en caso de que se acerque. Nos protege de alguna manera, pero creo que las personas y las instituciones que realmente deberían protegernos no lo están haciendo. Vos sos víctima en este proceso, tenés 4 años, entonces, de estar soportando consistentemente. Todos los ¿Te días. ha dado miedo en esos 4 años? Totalmente, totalmente. Hay momentos donde uno quiere como intentar seguir la vida normal,
pero ha llegado el punto donde mi trabajo me ha afectado, siendo yo la que estoy en la cabeza, ¿verdad?, de mis hijos. Como mujer, también, todos estos comentarios, por supuesto, que van a generar, ¿verdad? No sé, quizás quiera quitarme todo vínculo, ¿verdad?, a futuro con alguien. Y como madre también, ¿verdad? Claro, como madre ha llegado a destrozarme. Pero yo lo que siento es que tiene que tener un fin. Esto tiene que, por lo menos la justicia divina, tiene que hacer su trabajo, porque ya hemos pasado tanto, que tiene que llegar a su momento. La justicia terrenal también. He pasado por mucho miedo, el miedo a salir, ¿verdad? El miedo a salir, que me pase algo, que me estén siguiendo. Y lo he dicho cuando hemos tenido que presentar documentos, pruebas, o sea, de incumplimientos de medida, hay hasta para tirar para arriba. No, tengo que decir que yo revisé toda esa documentación, cada una de las denuncias, todo lo que se ha narrado, todo lo que se ha dicho, todo lo que está fundamentado con pruebas. Y a mí uno de los temas que más me impresiona es fotografías, obviamente lesiones. Eso es tal cual así, Gabriela. Así mismo, así mismo. Yo nunca quise hacer esto, ¿verdad? Nunca quise llegar a este nivel donde estamos. Siempre, aunque fui casada con él, traté de mantener bajo perfil. No me gusta esta exposición. Incluso nunca quise exponer a mis hijos, ¿verdad? Hacer nada mediático, que eso es lo que me molesta de alguna manera, me duele que se haya metido la política en algo que sea algo tan serio y tan delicado para mí y para mis hijos. Es que no me parece justo, ¿verdad? Que también, a pesar de todo lo que hemos pasado, ahora se están ensuciando, yo digo, de alguna manera con esto, porque tiene que llevarse como debe ser, ¿verdad? Y tiene que estar en el lugar donde tiene que estar. Para eso están los juzgados, para que ahí se lleve todo, pero él mismo de un principio sacó esto de la... Ajá. Y cosas delicadas, o sea, son cosas de menores de edad. Por eso yo nunca he querido salir, es mi primera vez hablando de este tema, ¿verdad? Y le agradezco nuevamente por darme el espacio. Ha sido muy difícil, lo he pensado muchísimo, lo he pensado, precisamente por ellos, por la exposición de ellos. Pero yo creo que ya era necesario, yo necesitaba que también la gente sepa que hay otra cara de la moneda y que creo que las mujeres sobre todo van a entender que han pasado por esto, que es una sensación de impotencia, es una sensación que uno dice, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo se va a detener? Porque ellos lo desgastan a uno, ¿verdad? Creo que si no es por toda esta gente alrededor, yo hubiera tirado la toalla ya hace tiempo. Ya yo hubiera hecho el ringo. Tus hijos son tu motor. Ellos son mi motor y por lo que ellos me expresan, que estoy también muy orgullosa de eso, que todo lo que han vivido los ha hecho a ellos pues madurar, pero son tan resilientes y tienen una forma de expresar lo que ellos sienten y lo que ellos quieren y no quieren, del mayor al menor. Ya ellos saben qué quieren y no quieren. Entonces, qué dicha, porque creo que en la vida hay que ser así, ¿verdad? Tiene que uno tener esa determinación y de verdad poner límites cuando hay que poner. Camilo habla mucho de todo lo que hace, de todas las denuncias que planteas por sus hijos. Y entonces se va contra los tribunales, contra el patronato, y entonces ya conocemos lo que él dice, cuál es su discurso. Pero al mismo tiempo, no ha pagado una sola pensión de lo que le corresponde como papá. No, al año de que empezó toda esta situación, salió diciendo, si yo no tengo a mis hijos, no pago pensión. Yo nunca le dije que no hubiera a mis hijos. Fue el juzgado de familia, porque una jueza entrevistó a los niños con una psicóloga y una trabajadora social y les preguntó, y ellos han hablado. Por eso no los ven, no es porque yo no quiera. Entonces él dijo,
no podía pagar más desde hace 3 años y al día de hoy, de hecho, hasta el momento o ahorita está con orden de captura. Bueno, está con el... Gabriela, cuando usted ve que, por ejemplo, quiere aspirar a ser diputado, o sea, ¿cómo reciben ustedes como familia, vos como mujer, como madre, esta noticia? Me da terror. Me da terror que un psicópata llegue a esos niveles porque de ahí puede mover todo. A mí me da horror que llegue ahí porque no he conocido a alguien tan manipulador ni tan obsesionado para hacer el mal y para hacer daño. Si le está haciendo daño a sus propios hijos, ¿qué importa con los demás? Además de las características que tiene de llevarse lo ajeno, ¿qué podrá hacer en el país? Yo ni quisiera pensarlo. ¿Por qué ha fallado el sistema en este caso? Porque si él tiene tantas denuncias, tiene 2 tuyas, más otra gente que también lo ha denunciado, y sí, tuvo que meterse en la política porque empezó a hablar de figuras políticas que están aspirando hoy a la presidencia, como el caso de doña Laura Fernández. ¿Por qué ha fallado tanto? ¿Qué te dicen los jueces? ¿Qué les preguntas vos a los jueces, al Poder Judicial? Yo les he llegado a suplicar que por lo menos haya medidas cautelares, algo donde yo me sienta protegida, y porque él pasa grabando cerca de la casa de nosotros, diciendo todas las cosas que dice, que no voy a repetir, las calumnias, las difamaciones, y a la escuela de mis hijos llega como si nada. Entonces, ¿dónde está la protección de nosotras? Yo entiendo que hay un proceso y yo entiendo que hay una investigación, pero mientras tanto, entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero ser parte de la estadística. Llevamos 50 y casi 60 femicidios este año, según el Poder Judicial. Yo no quiero ser de la estadística. ¿Cuántos niños han quedado sin padres? Y no me saben decir. No me saben decir. Yo les digo, o sea, ¿qué quieren? O sea, ¿qué es lo que están esperando? Que yo aparezca en una bolsa negra. ¿A dónde va a llegar esto? Porque son 4 años. Entiendo que los procesos son largos, pero mientras tanto pueden haber medidas. ¿Cuántos incumplimientos de medida tenemos ya? ¿Cuál más? ¿Qué más? Porque se le da mucha vuelta al asunto, ¿verdad? Porque dicen que es que la mujer tiene las de ganar. Pues yo no he visto eso. Yo he tenido que chupar muchos años con dictámenes falsos, con incapacidades falsas, y que el señor diga que está con un montón de enfermedades que ahora no tiene, y ahora para ser diputado ya no tiene nada de lo que estaba diciendo. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo no se ve esto? No sé, o sea, para mí de verdad que estos procesos aquí son lentos, son tediosos, por eso es que mucha gente no quiere denunciar. Ahora entiendo, porque además de plata o dinero, porque hay abogados, gracias a Dios, con la pensión de mi papá, hemos sostenido los abogados, porque no es ningún narco, no es nada de eso. Así que con plata, además de su pensión, además de su pensión, exacto, que debería él estar paseando, está apoyándome a mí. Y son procesos caros, tediosos, emocionalmente desgastantes, ¿verdad? Porque quiere hacer uno vida, pero no puede, y es muy lento el proceso, es lentísimo. Vamos a hacer, si te parece, la primera pausa. Yo quiero preguntarte, porque hoy hemos hecho un íntimo diferente, ¿quién es Gabriela Arroyo hoy? Entonces vamos a hacer la pausa, seguimos conversando con Gabriela Arroyo. Ella es nutricionista, pero nos está contando su historia de toda esta situación con Camilo Rodríguez y todo lo que se ha suscitado en los últimos 4 años. Volvemos. Estás viendo Íntimo. A continuación, Francamente,
con Gabriela Arroyo. Gabriela, ¿quién es Gabriela hoy? Después de todo este proceso, después de 4 años, después de ver todo lo que ha ocurrido, todo lo que él ha dicho tuyo. Sí, creo que ahora conocí una fuerza que no creí que tuviera. He pasado por donde asustan en un montón de cosas. Curiosamente ya de grande, ¿verdad? Porque, bueno, amé mi niñez, amé mi adolescencia, hasta mi infierno empezó creo que cuando me casé. Pero ahora soy más fuerte, soy más empática en muchos temas. Y creo que me queda mucho por dar. Creo que necesito alzar la voz y decirle a muchas mujeres que han pasado por esto que salgan, que corran, y que aunque sea difícil y cueste, siempre hay gente o instituciones, en este caso, ¿verdad?, como el INAMU, que a su manera me ha podido ayudar, que aunque no puede abarcar todo, porque hay otras instituciones que deberían respaldarme junto con ellos, no lo han hecho de la manera que yo quisiera que lo hicieran, y que apoyen así a todas las mujeres que lo necesitan. Pero creo que soy mejor persona, a pesar de todo lo vivido. No quiero ser víctima de esto tampoco. No quiero ser víctima, pero si puedo ser un ejemplo para otras personas, yo estoy feliz. Y creo que a pesar de todo lo que pasé, bueno, primero que lo haría por mis hijos, ¿verdad? Porque lo haría por tenerlos a ellos 1000 veces. Pero me ha enseñado mucho. Me ha enseñado sobre todo a entender la voluntad de Dios. Porque muchas veces me ha dicho, no, es a mi tiempo, ¿verdad? Uno a veces cree que la voluntad de Dios es lo que yo le estoy diciendo en este momento, pero no, es en el momento en que Él diga. Y así ha pasado muchas veces, y creo que este es uno de los momentos donde era la voluntad de Él que yo hablara. Porque en momentos atrás, por una razón o por otra, porque yo no quería, porque los abogados no me dejaban, o por alguna situación, no se daba, y este es el momento. Y un 2 de agosto prácticamente, sí, porque se dio toda la coincidencia. Sí. ¿Quién es Camilo Rodríguez en realidad? Es un mentiroso, es un narcisista, es un psicópata 100%. Le di un libro de apellido Iñaki, se llama Amor Cero. Habla de los psicópatas y no deja un punto afuera. No puedo decir, sinceramente, no le puedo decir que pues lo único bueno es que es inteligentemente malo. Qué duro lo que estás diciendo. Sí. Porque tenés 3 hijos de él. Sí. Que Dios se encargue de la justicia, pero no le deseo nada. Pero si me pregunta, las características de él son esas. Uno de los temas, y creo que es una oportunidad para aclararlo, porque claramente vos defendés a tus hijos por todo lo que nos has contado. Él a su manera también dice estar defendiendo su derecho de ejercer la paternidad, pero no coincide lo que él dice con lo que está pasando, lo que vos nos estás describiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué pensás que hace eso? ¿Por qué exige de sus hijos? Creo que el tema de los hijos es una parte muy sensible, ¿verdad? Entonces, mucha gente puede irse por ahí. Se hicieron exámenes psicosociales también, donde yo tuve que enfrentarme con una psicóloga, sentarme con una trabajadora social, de igual manera él. Y hay personas que a veces no están aptas para ser mamá o papá, y creo que como ha actuado no debería estar cerca de ellos, ¿verdad? Más que hay un respaldo también como profesionales, no porque solo lo diga yo, pero las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Yo puedo decir
que soy la mejor madre del mundo, pero si mis hijos les falta comida, les falta techo, les falta, van mal en la escuela, no es coherente, ¿verdad? Entonces, un padre responsable por ahí empieza, ¿verdad? Además de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Además de los antecedentes que hay, porque yo le creo a mis hijos, 100%, y los voy a apoyar hasta el día que esté en esta tierra. Toda la denuncia por este presunto abuso surge de tus hijos. Sí, y todo eso está donde debe estar, en un juzgado. No en redes, porque no lo voy a exponer, no voy a exponer cosas que son muy delicadas y que he pasado tantos años sin tocar el tema, ¿verdad? Yo quiero que ellos vivan lo más alejados de esto posible. Intentaré e intento hacerlo. Ellos tienen su psicóloga, ellos, ¿verdad? Están, como le digo, bien a pesar de todo. Entonces, es muy doloroso, es muy triste todo lo que hemos vivido, pero todos tenemos esperanza de que esto pueda revertirse y que la ley de donde sea actúe. ¿Qué le decís a tus papás? Ay, que no pude tener en esta tierra ninguno mejor. Han sido mi bastón. Gracias. Es todo lo que podría decirles, porque no me alcanzaría la vida. Y mis hijos, yo sé que mis hijos los aman y los adoran. Qué importante Gracias. que es eso que decís vos, las redes de apoyo. Hay mucha gente que no tiene eso. Sí. Muchas mujeres que no tienen esa red de apoyo, que están solas, luchando contra este monstruo. Monstruo. Es un monstruo. En este tiempo he conocido a algunas mujeres que han vivido esto y han estado solas, ¿verdad? No tienen papá, o al final el papá y la mamá son iguales a la pareja y ¿verdad? No hay como esa guía que necesiten. Estuve en unas reuniones con personas que han vivido esto y de verdad que yo me siento muy afortunada. Me siento muy afortunada porque al menos yo no sé qué hubiera pasado sin ellos a la par mía. Gabriela, gracias por contarnos la otra historia, lo que realmente está pasando. Yo espero que a partir de ahora, efectivamente, los tribunales, si tienen la prueba contundente, actúen, porque es que no puede repetirse una historia trágica otra vez en este país. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Y de verdad que esto lo hago en honor a también todas las mujeres que han vivido esto, todas las madres que han sufrido por situaciones también como estas, ¿verdad? Que salgan adelante, que luchen y que esto tiene un fin. O sea, esto tiene que acabar, que aunque yo no he llegado a ese momento, tengo toda la fe y la esperanza de que de verdad llegue la justicia como debe ser. Gracias. Dios primero, así sea. Gracias a vos. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden, siempre estamos los miércoles a las 5, 10 de la noche y también sábados a las 8 de la noche aquí en Íntimo. Que la pasen bonito.